por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota, en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Si ando en el valle de sombras, va conmigo mi buen Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. ¿Qué tal? Qué bendición poder estar una vez más con ustedes. Reciban un respetuoso saludo en el nombre de Dios nuestro Señor y sean bienvenidos a este espacio. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que ya pudieron escuchar la reflexión anterior. Especialmente quiero agradecer a Gladys Lima allá en Estados Unidos. Que Dios le bendiga a Gladys, a usted y a toda su familia, y espero que sigan disfrutando de estas reflexiones bíblicas que Dios pone en nuestro corazón. Pueden seguirnos en nuestra página como César Rolando García Álvarez, o también Reflexiones Bíblicas con Rolando, en nuestro canal de YouTube como Rolando García. En esta oportunidad quiero invitarlos a reflexionar en el capítulo número 2 del libro de Génesis. En el capítulo anterior vimos y dejamos por sentado que Dios era el creador de todo, que el ser humano fue creado de una manera muy especial porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y también que Dios creó solamente hombre y mujer, masculino, femenino, no un tercer sexo. Ahora quiero extraer tres cosas muy importantes en el capítulo número 2, pero iniciamos con los versículos 1 al 4, donde se nos da una pequeña historia, un pequeño resumen de lo que hizo Dios en el capítulo número 1. A partir del versículo número 5 en adelante, nosotros vemos al ser humano, al hombre, en el jardín de Edén, y ahí usted puede encontrar algunas descripciones que se nos dan de lo hermoso que era este lugar. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 15 en adelante, y de ahí vamos a extraer las tres cosas que Dios ha puesto en mi corazón para esta oportunidad. Y la primera cosa que yo quiero dejar claro es, ¿verdad?, de que el trabajo, oiga bien, el trabajo no es el castigo por la desobediencia del ser humano, porque hasta esta parte el ser humano, el hombre, no ha caído, no ha fracasado, no ha desobedecido a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Dios lo puso en el jardín de Edén para que lo trabajara, para que lo cultivara, para que lo labrara. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es que el trabajo es un deber, el trabajo es una obligación que Dios le ha delegado al ser humano.
Dios no hizo al hombre para que estuviera descansando. Eso no es así. Desde el principio Dios estableció el trabajo como un deber, una responsabilidad del hombre. Qué interesante es eso, desde el principio. Ciertamente tenemos que decir que hay personas que por algún problema físico realmente no pueden trabajar, y eso Dios lo sabe, y a uno le da tristeza ver personas así. Pero es más triste todavía ver que hay personas que sin tener un impedimento físico no quieren trabajar. Y por esa razón es que hay muchos que se han dedicado a robar, porque quieren tener dinero y algunas otras cosas, pero sin trabajar. Y eso se llama pecado. La negligencia, la pereza es pecado delante de Dios, porque Dios le delegó al ser humano la responsabilidad de trabajar. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, que ellos, como se les había dicho que Cristo iba a venir por su iglesia, ellos ya no querían trabajar, y Pablo los tuvo que exhortar duramente diciendo que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero qué triste es, ¿verdad? Que hay muchos que quieren comer, pero no quieren trabajar. Espero que usted no sea uno de ellos. Y si usted hasta ese momento ha caído en ese problema, yo le invito a que cambie esa actitud, que comience a trabajar. Y cuando usted trabaje y cuando esté comiendo, yo le aseguro que hasta más rica va a sentir su comida, porque usted sabe que le ha costado. Entonces, esa es la primera gran verdad que yo quiero dejar claro. El trabajo no es castigo por la desobediencia, sino que es un deber que Dios estableció desde el principio, porque Dios quiere que el hombre trabaje. En segundo lugar, quiero señalar que aquí aparece la primera advertencia. Versículos 16 y 17. Dios en ese jardín de Edén había puesto muchos árboles frutales, pero también había puesto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces la advertencia es: pueden comer ustedes del fruto de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque, ahí está la advertencia, el día que coman de ese fruto, le dijo Dios a Adán, ciertamente van a morir. Lo interesante es, ¿por qué Dios está advirtiendo? La pregunta es, ¿por qué usted advierte a sus hijos como padre de familia? Porque quiere evitarles problemas, ¿verdad? Quiere evitarles sufrimiento. Entonces Dios de la misma manera, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos dice no, es porque Él quiere evitarnos muchos sinsabores en la vida. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que hasta el día de hoy, desde Génesis, mire, hasta el día de hoy, todos los días Dios sigue advirtiendo al ser humano, porque Dios no quiere ver el sufrimiento eterno del ser humano especialmente, ¿verdad? Claro que mientras estemos en esta tierra vamos a sufrir como consecuencia del pecado, pero hay una eternidad, y por eso es que Dios advierte. Dios dice que hay dos caminos en este mundo para escoger, porque en la eternidad hay un lugar de sufrimiento y un lugar de felicidad. Y Dios, como no quiere que el ser humano vaya a sufrir, les dice, ¿verdad?, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan a Jesús como su Salvador, y así se van a evitar el sufrimiento en el infierno. Dios sigue advirtiendo, y mientras hayan seres humanos sobre esta tierra, Dios seguirá advirtiendo. Entonces, aquí en Génesis 2, 16, 17, encontramos también la primera advertencia. En el ejército hay una expresión que dicen que el que advierte no es traidor. De la misma manera Dios, ¿verdad? Dios no va a castigar a nadie sin antes haberlo advertido. Así como Adán y Eva, Él los advirtió, pero como ellos desobedecieron, la próxima vez vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, aquí está la primera advertencia. ¿Por qué advierte Dios? Porque quiere evitarnos sufrimiento. Y lo tercero que quiero resaltar de este versículo es lo que se encuentra a partir del versículo número 24. Ciertamente desde el versículo 19 dice la Biblia que vio Dios y dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces lo que veo acá es que Dios, el establecimiento de la primera institución divina. Hay tres instituciones divinas: el matrimonio, el gobierno y la iglesia. Y la primera de ellas es el matrimonio. El matrimonio no es invención del ser humano. El matrimonio lo inventó Dios. Y lo interesante es que Dios, si usted lee ahí cuántas mujeres le hizo a Adán, le hizo solo una, no le hizo dos, porque el diseño de Dios es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre.
Qué interesante eso. Hace algunos años una persona que iba por la tercera esposa me dijo: mire, yo no le recomiendo que se case porque mire usted, solo clavos, me decía. Él iba con la tercera esposa y yo le dije: usted me dice eso porque usted está frustrado, porque no han funcionado sus matrimonios. Ahora la pregunta es: ¿por qué no han funcionado sus matrimonios? Y yo le ponía el ejemplo a él: el que fabrica algún electrodoméstico, junto con el electrodoméstico, cuando lo compran, va el manual donde indica cómo se debe utilizar ese aparato para que funcione bien. Pero como muchas veces no se toma en cuenta lo que dice el manual, echan a perder los aparatos. De la misma manera, le decía yo, Dios estableció el matrimonio y Dios también dejó el manual para que el matrimonio funcione bien, y el manual es la Biblia. Pero ¿por qué muchos matrimonios no funcionan bien? Porque no se toma en cuenta lo que dice la Biblia. Pero quiero dejar establecido o bien claro esto, que el matrimonio lo inventó Dios, y el mandato de Dios es un hombre, una mujer, no más. Y por eso es que muchos no están funcionando bien, porque no hay una mujer para un hombre y un hombre para una mujer, sino que hay más. Y ahí la razón por la que no funcionan bien, porque se ha dejado de lado el manual establecido por Dios. Yo deseo con todo mi corazón que usted, respetable dama y caballero que me han escuchado en esta oportunidad y que ya están casados, que por favor tomen en cuenta lo que dice Dios en su palabra, para que su matrimonio no va a ser perfecto, pero sí va a funcionar de una mejor manera. Recuerde pues, la primera institución divina establecida por Dios es el matrimonio, un hombre, una mujer. Yo deseo con todo mi corazón pues que esta reflexión también pueda caer en buena tierra y que pueda dar fruto para la gloria de Dios. Recuerde pues, el trabajo no es el castigo por la desobediencia, sino es el deber que Dios le delegó al hombre, porque Dios no hizo al hombre para que esté de haragán. En segundo lugar, la primera advertencia: Dios advierte porque quiere evitarnos sufrimiento. Y en tercer lugar, el matrimonio no es una invención del ser humano, sino que es la primera institución divina establecida por Dios, pero un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima.